Buenos días, Cubanet. Gracias por conectarse con nosotros este lunes 7 de julio en este programa donde de lunes a viernes, siempre en el horario de la mañana, les informamos sobre las noticias más trascendentes de la jornada. Y hoy lunes, bueno, tenemos un programa bastante cargado. El fin de semana, sobre todo este domingo, trascendió una noticia que en Cubanet estuvimos reportando ahí de primera mano. Pese a todo el cerco, el acoso policial, pero gracias a colaboradores pudimos estar reportando esta protesta, se puede decir, de masones en la Gran Logia de Cuba, un suceso que se hizo viral en todas las redes, prácticamente todos los medios estuvieron informando sobre lo que estaba aconteciendo. Sobre esto vamos a estar hablando en este programa, analizando, compartiéndoles, explicándoles qué fue exactamente lo que sucedió este domingo en el edificio de la Gran Logia de Cuba en La Habana. También vamos a estarles actualizando sobre la situación de presos políticos, en el caso de José Daniel Ferrer, de Santiago de Cuba, de Luis Manuel Otero Alcántara, que ha iniciado un ayuno intermitente en conmemoración a esta fecha del 11 de julio. También vamos a comentarles cómo arrestaron al primo de esta joven madre que fue arrestada el pasado fin de semana en Guanabacoa por gritar libertad. Además, vamos a estar comentando sobre la identificación de uno de los represores que hizo un acto de repudio hace unos días al encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, que ya fue identificado. Así que estos son los titulares de este programa. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Como les anunciaba, la vida de José Daniel Ferrer corre peligro, según ha denunciado su familia, tras haber recibido brutales golpizas en prisión. José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, conocida así por sus siglas, se encuentra en estado crítico tras ser víctima de una serie de golpizas y torturas en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, según denunciaron sus familiares. El opositor cumple 11 días en huelga de hambre y, de acuerdo con el testimonio de sus allegados, está completamente debilitado, cubierto de hematomas y en riesgo de muerte. Su esposa, Nelva Ismarais Ortega, su hijo, un primo cercano y la activista Fátima Victoria acudieron al penal para intentar verlo la pasada semana, enfrentándose a numerosos impedimentos por parte de las autoridades penitenciarias. Finalmente lograron una visita breve en la que, según relatan, Ferrer apenas podía mantenerse en pie y presentaba signos evidentes de maltrato físico. La familia responsabiliza directamente al teniente coronel Vladimir Pineda Guerra, jefe del penal, por haber iniciado el 25 de junio una brutal cadena de agresiones. Ese día comenzaron las primeras golpizas en las que también habrían participado el teniente Chacón, el capitán José Miguel Echavarría Gorguet, el mayor Luis Llanes Herrera y el capitán Liván Laugar Riquelme. Durante varios días consecutivos, Ferrer habría sido golpeado en la cabeza, abdomen, espalda, brazos y piernas, llegando a perder el control de esfínteres por la violencia recibida. La denuncia indica, además de los golpes, que ha sido sometido a torturas físicas como la torsión de los dedos, presión sobre el rostro y cuello para obligarlo a ingerir leche y episodios de asfixia simulada. El 1 de julio fue mojado completamente y dejado tirado en el piso por más de 24 horas, sin posibilidad de asearse ni levantarse, hasta que logró bañarse pasadas 48 horas. En esos días no se le permitió recibir alimentos, medicamentos ni artículos de aseo, bajo el argumento de que sin visitas autorizadas no se admiten depósitos. También Ferrer habría sido expuesto deliberadamente a riesgo de contagio de tuberculosis al ser ubicado cerca de un recluso enfermo antes del 25 de junio. Temiendo por su salud y la de sus familiares, pidió que no lo besaran durante la visita y solicitó que se llevaran de regreso todos los productos que le habían llevado, convencido de que no le permitirían recibirlos y que serían robados
por los guardias. Según el relato, desde el inicio de la huelga de hambre ha sido golpeado todos los días por grupos de entre 6 y 10 agentes del penal que intentan forzarlo a ponerse el uniforme carcelario y a pararse durante el pase de lista. Las agresiones físicas se habrían intensificado en los últimos días. En un mensaje desesperado a su familia, Ferrer aseguró que si muere, sus seres queridos deben abandonar el país cuanto antes. Advirtió que ha sido amenazado con represalias contra su esposa e hijos, incluyendo la posibilidad de que Nelva sea encarcelada y el niño enviado a un centro de menores. Según habría dicho su familia, y cito, van a hacer desaparecer a todos los que lleven el apellido Ferrer. A pesar de este deterioro físico, Ferrer reafirmó que continuará en huelga de hambre y que no cederá a los chantajes del régimen. Ustedes recordarán que José Daniel Ferrer fue encarcelado en el contexto de las protestas del 11 de julio, excarcelado a inicios de este año como parte de este proceso de excarcelaciones llevado a cabo por el régimen. Sin embargo, 3 meses más tarde fue devuelto a prisión bajo la justificación de que estaba incumpliendo las condiciones de su excarcelación. También en relación a presos políticos, déjenme compartirle acá pantalla. Acá lo tenemos. Y es que Luis Manuel Otero Alcántara, el artista, líder del movimiento San Isidro, inició el pasado jueves un ayuno intermitente de 6 de la mañana a 6 de la tarde como forma de protesta simbólica y homenaje a los presos políticos cubanos, en particular a los detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio del año 2021, que estamos próximos a conmemorar el 4º aniversario. Esto lo informaron en la red social Facebook varios activistas cercanos al artista. Según dijeron, y cito, todo acto que implica su cuerpo es riesgoso para su vida, pues ha realizado más de 6 huelgas de hambre y sed que le han dejado huellas imborrables en su salud, advierte esta publicación. La iniciativa se desarrollará hasta el próximo 11 de julio, cuando se cumplirán 4 años del estallido social que marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país. Otero Alcántara permanece encarcelado desde julio del año 2021 en una prisión de máxima seguridad, pese a que su sanción es de apenas 5 años de privación de libertad, lo cual en Cuba es considerado como un delito de menor rigor, es decir, las personas deben estar en un régimen de menor rigor. Sin embargo, él lo mantienen en una prisión de máxima seguridad. También en relación a presos políticos, la pasada semana les estuvimos informando sobre... un momento. La pasada semana les estuvimos informando sobre la situación de varios de los manifestantes de Guanabacoa. Hubo protestas en esa localidad a raíz de los apagones. Hubo varias personas que fueron violentamente arrestadas, una familia entera, 2 padres con sus hijos, también una joven madre que dejó abandonados debido al violento arresto a sus 2 hijos pequeños, menores de edad. Según los testimonios a los que tuvimos acceso en Cubanet, ella fue brutalmente golpeada, la familia incluso ha dado declaraciones. Dijeron también que tras esta protesta la policía ha vuelto al lugar a citar a las personas que suponen ellos que participaron en esa protesta. Pues vimos la pasada semana, antes de finalizar, que habían arrestado al primo de esta joven madre, Tsunamis Quintero, que había sido detenida por gritar libertad. La ola represiva desatada tras las protestas populares ocurridas ese día, es decir, la protesta ocurrida ese día en Guanabacoa, el 29 de junio específicamente, esa ola represiva continúa extendiéndose con nuevos arrestos a familiares y vecinos vinculados de forma indirecta a la manifestación. Moraima García, madre de Tsunamis Quintero,
una joven que fue detenida por gritar libertad desde su vivienda. Denunció a Cubanet que su nieto, Brian Ernesto Sendoya Quintero, también fue arrestado y será trasladado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana. Este muchacho tiene apenas 20 años de edad y es padre de un niño de apenas 1 año y 7 meses. Se presentó a una citación oficial en la unidad policial de Guanabacoa tras haber expresado previamente su preocupación por posibles represalias debido a su vínculo familiar con Tsunamis. Según el testimonio de Moraima, una vez en la estación fue conducido directamente al calabozo, donde le informaron que su traslado a Villa Marista se debía a que, presuntamente, aparecen videos gritando consignas durante la protesta, en particular incitando a lanzar botellas. Junto a este joven fueron arrestados también otros 2 jóvenes del barrio, identificados como Vladimir y Yeranis, quienes habrían sido citados a la misma hora. Según declaró Moraima desde Estados Unidos, donde ella reside, su hija todavía sigue presa. El padre de su hija, que está en Cuba, iba este lunes a visitarla, pues le permitirían una visita. También va a poner abogado para ella y para su nieto Brian. La manifestación en Guanabacoa, ustedes recordarán, se originó debido a los prolongados apagones y la falta de agua, que fue duramente reprimida por las fuerzas policiales y que todavía hay varias personas detenidas tras lo sucedido. Esperemos que ustedes manténganse informados con Cubanet sobre la situación de estos jóvenes síganos en nuestras redes sociales, nuestras plataformas para conocer más sobre esta situación. Nosotros pasamos entonces a otras informaciones. Quédese ahí que ya continuamos tratando el titular de esta transmisión sobre lo que sucedió justamente este domingo en la Gran Logia de Cuba. Vamos a observar primeramente una imagen, la primera que publicamos en las redes sociales de Cubanet para evidenciar lo que estaba sucediendo en la Gran Logia de Cuba, y después pasamos a darles explicaciones detalladas de qué fue lo que sucedió. Todos los hermanos que están aquí sabemos que se va a celebrar la Alcurnia Alta Cámara que se le quiere celebrar. Nosotros estamos aquí una vez más para que sepan que lo que hicimos el 25 de mayo es irrevocable. Nosotros hicimos la Alta Cámara esa, se hizo la destitución de Filema y hasta ahora el Ministerio de Justicia sigue sin darnos respuesta. Hicimos todos los canales pertinentes, fuimos a todos los lugares y hasta ahora el Ministerio de Justicia no nos ha dado respuesta. Inclusive los hermanos saben que ayer nuestro querido hermano Juan Alberto Kessel Linares, muy respetado y gran maestro por su institución reglamentaria, y el hermano Víctor Bravo fueron detenidos en la estación de Picota. Los soltaron tarde en la noche, pero los detuvieron, le pusieron unas cartas de advertencia con el objetivo de que ellos no pudieran aquí. Los hermanos saben que hoy nosotros vamos a estar aquí, vamos a hacer entrada y vamos a ver qué sucede hoy. Hoy se decide. Miren, el trato fraternal, al hermano Frometa, dando el trato fraternal cariñoso con esa violencia típica y característica de que marcó la Gran Logia, diciendo mentiras en la Alta Cámara, y al hermano que está parando la puerta, venga, impidiendo a los hermanos que entren al edificio del Gran Templo. Los violentos no somos nosotros. Los violentos no somos nosotros. El edificio de nosotros. Ya, hermano. Ya, eso es lo que quería decir. Los hermanos que me digan qué vamos a hacer. Vamos a entrar. Hermano, es que nosotros tenemos un derecho tal. Es un derecho. Yo no lo puedo obligar a entrar de los masones. Nadie le va a dar un poco a nadie. Nadie puede dar un poco a masón. Nadie me dé. Si quiere yo voy de nuevo. Después de los masones
No vayas a tomar la nariz. Un cobarde, no me toques. Cuidado conmigo, que tú eres un real. Patria, contempla, gloriosa, que morir por la patria, vivir, que no afrenta los pueblos unidos, de Clarín escuchar el sonido, a las armas valientes poder. ¡Viva Cuba! Todos los hermanos que están aquí. Bueno, emocionante escuchar al final este himno nacional, la entonación de este himno nacional, que tiene una marcada connotación, porque además de ser un himno de guerra, de ser el himno nacional, es un himno de guerra y es un himno que fue compuesto además por un masón, Perucho Figueredo. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué fue lo que sucedió con los masones? ¿Qué connotación tiene esto? No solo, es decir, no solo se trata de un asunto interno, sino que tiene una connotación que compete a todos los cubanos, y de eso vamos a estar hablando acá. Ahí, por las imágenes que vimos, y ya paso enseguida con el invitado acá, estamos viendo que se dieron cita en la Gran Logia de Cuba para impedir una legalidad. Masones que, si vieron las imágenes, en todo momento estaban diciendo esto es pacífico, no queremos violencia, porque además llaman la atención sobre esto para contrarrestar la narrativa del usurpador, de los secuaces, de quienes le estaban impidiendo la entrada al edificio, que incluso intentaron llamar a la policía, que en las últimas jornadas han presentado denuncias en la estación policial contra sus propios hermanos masones. Y en todo momento ellos estaban diciendo, nosotros no queremos violencia, el edificio es nuestro, esta es nuestra casa, todos los masones tenemos derecho a entrar. Y como vieron ahí, con una actitud matonesca, desafiante, esos secuaces del usurpador Michael Filema les impedían, además violando la constitución masónica, acceder a ese edificio que ellos habían tomado como suyo. Y por supuesto, emocionante el himno, como entonaron después del himno nacional. Es importante un detalle, que cuando están entrando, de esas personas que ven ahí atrás, el señor grueso de la camisa negra, otros dos con guayabera blanca, uno de ellos incluso echó con un pomo de alcohol a los ojos a sus hermanos. Por eso es que cuando ven que entran, hubo como que un intento de enfrentamiento, porque se sintieron agredidos. Hubo otro que agarró al que tenía la camisa verde, a Gerardo, por la camisa, y se la rompió, también le rasgó la camisa. Después vimos que, bueno, vamos a estar hablando de todo lo que pasó, pero el edificio entero de la Gran Logia de Cuba estaba rodeado por paramilitares. Esto es importante detallarlo, porque además evidencia la complicidad que se está teniendo por estas personas, el usurpador, estas personas que están impidiendo la entrada a la Gran Logia, la complicidad con los órganos represivos. Incluso estaban pidiendo que intervinieran los órganos represivos. Hubo un momento que un masón lo dijo claramente: sabemos que nos pueden cazar con Z, pero esta es nuestra casa, vamos a mantenernos aquí, hacerlo hacerlo sin violencia, porque estamos defendiendo nuestros derechos. Pero bueno, vamos a comentar acá con un amigo ya de este espacio, Sergio Vidal. Sergio, gracias por levantarte temprano. Día de descanso, pero no importa. Con los avatares de la masonería cubana no tenemos descanso, la verdad. No hay un problema. Saludo a tu audiencia, a la audiencia de Cubanés, y nada, aquí estamos un día después de
de lo que sucedió ayer, de lo que era previsible que sucediera ayer. La verdad, a mí me llamaron algunas personas y yo decía, esto es el resultado de toda la presión, es decir, es la masa masónica, la explosión que han tenido porque han tratado de ir por todas las vías legales y el Ministerio de Justicia, la policía política ha desoído todo y en lugar de tratar de hacer cumplir la ley, porque es lo único que están exigiendo, pues ha hecho todo lo contrario. Vimos el fin de semana que citaron a Kessel y dejaron detenido a Kessel y al gran secretario para impedir que fueran justamente a esta cita ayer. Pero cuéntanos tú, Sergio, ¿qué pasó? ¿Por qué vimos por qué se dieron cita a los masones en la Gran Logia? ¿Y por qué esa actitud de impedirles entrar, esa confrontación? ¿Qué pasó? A ver, ayer tuvo lugar lo que por casi... después del 25 de mayo y hasta la fecha, por poco más de un mes, se estuvo diciendo que iba a suceder, que se iba a dar una confrontación entre hermanos, que estaban buscando este tipo de provocación. Esto es una provocación, no es otra cosa. Estaban buscando exactamente eso. Y es lo que tuvo lugar ayer 6 fue el intento, o sea, lo que no tuvo lugar, fue el intento de llevar a cabo una sesión de alta cámara. Alta cámara es la reunión anual, la reunión que tiene de manera semestral en septiembre de cada año y anual en marzo el último domingo de cada marzo, y quisieron de manera extraordinaria para supuestamente darle continuidad a la que Michael Filema abandonó en marzo pasado y abandonándola dio un golpe de estado porque no permitió que se realizaran las elecciones generales. Ayer trató de retomarla, obviando, no teniendo en cuenta ni él ni las autoridades estatales cubanas, que había sido destituido de manera legal el 25 de mayo en sesión extraordinaria y que por tanto y demás carecía de autoridad alguna para citar a una reunión ni extraordinaria ni ordinaria que tenga que ver con la Gran Logia de Cuba, lo cual, entre muchísimas cosas, representa que está suplantando la identidad de quien dirige la institución y además la identidad de la institución misma. Paradójicamente, de lo que acusa al gran maestro por sustitución reglamentaria, una de las tantas acusaciones que hicieron que los entrevistaran, entre comillas, el sábado en la mañana y los dejasen detenidos. Creo que pudieron seguir estando detenidos, salvo por la concurrencia de un hermano abogado, que aparentemente eso fue lo que hizo que no permanecieran ahí por más tiempo, pero les limitaron la movilidad de trabajo a la casa. Entonces lo que se dio ayer fue un inevitable encontronazo entre hermanos masones que se sienten burlados, porque no sería otra definición, yo no pudiera encontrar una mejor que sentirse burlados, y cuesta mucho trabajo mantenerle ecuanimidad, pero si además te provocan, te amenazan, eso señalaste y es importante que hubo un hermano, cuesta trabajo llamarle hermano, que con una premeditación bastante evidente tenía un pomo o algún contenedor con alcohol, evidentemente para hacer lo que hizo, que fue rociarlo, echarlo en los ojos de uno de los hermanos, y por supuesto con el fin de limitarlo en su capacidad de reaccionar, lo cual es una actitud casi que policial, porque es como la persona que lo recibió, de hecho, dice que pensó que le habían echado gas pimienta. O sea, que ya sería el colmo de los colmos. Y por supuesto, el otro tipo de actitudes de amenaza, de miradas con sorna, con intención de yo soy el dueño de esto. Que señalas de ropa negra, que como dije la otra vez, y él mismo no se ha escondido nunca para decirlo, como que tiene un cargo dentro de alguno de los órganos de la seguridad, que se hace llamar fiscal. No sé si será jurista en alguna. Rolando Mena. Exacto. Pero por acá tenemos una imagen, deja buscar a ver, porque nosotros compartimos, acá tenemos de algunos oficiales de la seguridad del Estado que estaban rodeando algunas fotos que es reiterada la mención de varios hermanos con los que tuve la oportunidad de hablar,
de la presencia de personas que no, evidentemente no eran hermanos, porque en masonería puede ser que tú no conozcas a lo mejor a la totalidad de los masones de La Habana o de los que hayan ido, pero siempre existe la manera de identificar, y cuando no, se da la suspicacia, oye, ¿de dónde es? Y evidentemente esos que llamaban la atención no eran masones de ningún lado, y además no se comportaron como tal tampoco. Ahí estamos viendo a Rolando Céspedes Mena, que es asesor del Gran Maestro, que ya lo vimos. Asesor administrativo, fue nombrado por Mariuquía Carreño como presidente de la Comisión de Cambio de la Legislación. Es quien en agosto del 2024 amenaza a Gerardo Cepero con meterlo preso si seguía en las intenciones de ocupar lo que era el puesto que por la designación de hecho ha sido el que más presión, de los que más presión ha metido para que Gerardo se encuentre en la posición que se encuentra hoy, que es en un limbo legal dentro de la masonería que yo por lo menos en 16 años nunca he visto y no conozco de algo similar antes, donde se le fabrica la causa prácticamente un año después de tenerlo suspendido, y es evidente que no era una causa, no existía, y sin embargo sí es suspendido, algo que tendrá que solucionarse eventualmente. Y es un personaje bastante... Sí, quien está al lado de él con la camisa blanca es Jesús Martínez Frometa. Venerable maestro para respetable elogia 28 de enero de Boyero. También. Que fue quien tiró la cola a los ojos de varios de los hermanos. Exacto, y después se la dan, y después hay que leerse documenticos de esto del usurpador diciendo que se siente amenazado, que tiene que suspender porque la integridad física y todo ese tipo de razonamientos hipócritas y carentes de toda fraternidad, que al final lo que terminaron fue haciendo eso, denunciando al gran maestro por sustitución reglamentaria, al gran secretario, para eso mismo, para que lo citara a la seguridad del Estado, y por un supuesto delito de usurpación y todas estas cosas, y después que lo dejaran incluso, como te dije. Que llama la atención que pese a sentirse amenazado, caminaba libremente entre los masones y ninguno osó tocarlo. Porque él hace gala de esa impunidad, te digo, de hacerse nombrar o llamar que es agente de la seguridad o que es fiscal de Villamarista, algo que nadie ha tenido la posibilidad de comprobar o saber si es cierto o no, pero bueno, teniendo en cuenta que es Cuba, casi nadie se pone a averiguar cuando alguien se aventura a tener este tipo de proyecciones y decir yo soy tal, cuando los que lo son casi siempre se esconden. Entonces abiertamente ha estado así. Además ha tenido esa actitud como de voz en el oído de tanto de Urquía como de ahora, y nada, los que resaltan que no hay intromisión, que no hay injerencia, habría que ver que entonces a qué se le parece esto, la verdad. ¿Qué pasó después de que los masones lograron entrar al lobby del edificio? Porque vimos que se mantuvieron en todo momento ahí sin poder... En sentido general, lo que hubo, cabe decir que ellos trataron de llevar a cabo su sesión, tenían asistencia, en un momento tenían una asistencia baja, en otro la más alta que tuvieron fue como... algo así como 90 logias. Y digo el número, hubo hermanos me dijeron que no dijera los números, pero yo soy bastante transparente con eso, porque realmente los números dan igual cuando estamos claros de quiénes son los violadores y quiénes son los que están defendiendo la legalidad. Y 90 viene a ser como representante, viene a ser como un tercio, poco menos de un tercio de la no llegarían a más del 27% sumando los grandes funcionarios que tuvieran. Y hubo un intento, una subida a lo único que se dijo que sería es que Filema se quitara en medio, como se lo invitó el gran maestro a tener una conversación donde uno de los mensajes que sacó a que disculpa Sergio, porque ya que lo que tenemos en imagen, acá estamos viendo a Frometa y a Raúl Pérez Martín, creo que es el jefe de despacho, que es jefe de despacho, es de los espejuelos. Y sí, un defensor acérrimo
que era también de los que estaba tratando de bloquear la entrada. Debo insistir, porque ayer vi algunos comentarios en redes sociales diciendo que la Gran Logia de Cuba como que estaba dividida en 3 fragmentos, los partidarios de Filema, los que están en contra y los neutrales. Que los 2 primeros han caído en ilegalidades por uno u otro motivo. Y es importante señalar que no, que Filema es quien está cayendo en ilegalidades. Claro. Filema es el que, y sus partidarios están usurpando el cargo, además con el respaldo de los órganos represivos, y los otros que están en contra lo que están haciendo es rescatar la legalidad de la Gran Logia de Cuba, deshacerse de la injerencia. En abierto desacato a la decisión tomada el 25 de mayo, les haya gustado o no les haya gustado, fue una decisión legal tomada, porque lo que a mí me sorprende realmente, me parece, o sea, yo trato de razonar cómo es que lo logran hacer sus defensores. Yo no entiendo cómo no se, si se dan cuenta, obviamente, que dio un golpe de Estado el 23 de marzo. O sea, anuló un artículo inanulable, valga la expresión si es que existe, de la legislación masónica cubana, de su libro de la ley electoral. O sea, las elecciones tienen lugar cada 3 años en la sesión anual, las elecciones generales. Eso no tiene objetivo. La única vez que yo conozco, puede ser que las haya habido antes, que yo conozco que eso no se haya hecho, fue en el 2021 con la COVID-19. O sea, una situación extremadamente excepcional, que se hicieron las elecciones del 2022 por razones obvias. Fuera de eso, no hay manera de que eso cambie, salvo que te estés pretendiendo dar un golpe de Estado como lo hizo y lo dio. Entonces, sus defensores son defensores de un golpe de Estado dentro de la masonería cubana. Más nada que eso, sin lugar a dudas. Sergio, ¿por qué? Porque hay varias personas comentando también en el chat sobre esto. Y yo lo decía al inicio, ¿por qué esto no es solamente un asunto interno de los masones y por qué los cubanos debemos estar pendientes de lo que está pasando? A ver, primero no es un asunto netamente interno de la masonería, porque nosotros tenemos claro cuáles son los elementos que son velados y secretos para todo masón, que son sus formas de reconocimiento, signos, toques y palabras. El resto, nosotros, y cuando digo nosotros, todos los masones cubanos, nos llenamos la boca de decir que somos actores de la sociedad, que hemos tenido durante 165 años un papel dentro de la sociedad, incluso de estos últimos, de las últimas 6 décadas, que hay que rescatar el papel de la masonería en la sociedad. Entonces no puedes pretender tener un papel en la sociedad donde no te quieres someter al escrutinio de la sociedad. O sea, tú tienes que, tú quieres ocupar un lugar en la sociedad, tú le tienes que decir a la sociedad que tú también tienes problemas. Y que tú tienes problemas y que estás apto para solucionarlo. Pero no puedes empezar a usar una posición de, se le puede llamar abiertamente hipocresía, donde quieres aparentar algo o aducir algo que no eres o que no tienes. No tienes problema y eres capaz de solucionarlo, y no tienes problema ninguno con que se sepa, porque además no hay manera de ocultarlo. Por una u otra vía se va a saber. Y yo lo decía hoy, y se lo decía a un hermano, que diferíamos en criterio, y yo le decía, mira, en este caso, que no es nueva la publicidad con los temas de masonería en Cuba, y cuando digo publicidad es que haya conocimiento de sucesos dentro de la masonería o de la masonería, es bastante antiguo, no es ahora, pero ahora mismo se ha convertido de una manera o de otra en un aliado. La visibilidad se ha convertido en aliado de lo que está librando la masonería cubana, porque desgraciadamente a lo oculto, a lo discreto, esto ya estuviera cerrado hace rato, y te garantizo que no de parte de los que defienden la legalidad de la masonería cubana. Eso te lo digo con total conocimiento de causa, porque tantas presiones no se han hecho por gusto. Y además, tanto lo que preocupa es esto, exactamente la visibilidad. Bueno, para continuar con la narración de lo que sucedió ayer, vimos que después los masones que bloqueaban la entrada, es decir, los mismos que bloqueaban la puerta de entrada, después se ubicaron en la escalera para impedir que subieran los demás hermanos, y hubo un momento que esos que primeramente estaban impedidos de subir, bueno, dijeron, si nosotros no podemos entrar, pues aquí no entra nadie. Exacto. Y es ese bloqueo que hay en la escalera de tantos masones. Y que se da uno de los momentos, yo diría que más álgidos. Sí, a eso voy. Vimos a Filema, este usurpador, que ha dicho en varias ocasiones que se siente amenazado,
que paseaba de un lado a otro. Él estaba arriba, bajó, volvió a subir, volvió a bajar, volvió a salir. Y hoy un momento que él dice, voy arriba porque va a iniciar supuestamente esa reunión. Y es cuando se da este momento también emocionante que demuestra la unidad y la firmeza que tienen los masones, que le dicen, usted no va a subir. Y a gritos de no va a subir, le impidieron la entrada, demostrándole que ese edificio es de ellos y no de un grupo o un grupúsculo. Vamos a ver el video porque más allá de lo que nosotros narremos, es importante que la gente lo vea. No menciona a nosotros porque no puede quedar que somos nosotros. Ya que hable. Ya he sido más que tolerante. Yo voy a subir. Bueno, Sergio. Eso es una muestra clara de la repulsa que sienten los masones por su figura. Además, si te das cuenta, se asumió con total impunidad para pasarle por encima. O sea, él dijo, creo que utiliza, porque desde el primer momento que lo escuché, la palabra pedantería. O sea, para él, lo que se está llevando a cabo en ese momento es una pedantería de los... Y un show. Juan Carlos Llero, el gran secretario, dijo, vamos a terminar con este show. Exacto. Para ellos eso viene a ser como unos niños malcriados. Sí. Unos niños malcriados que no entienden que el papá en un momento va a decir basta. Y para lo que no entendieron es que los papeles están invertidos. El papá no es quien ellos creen que es el papá, no es el papá. Porque mira, fíjate, si ellos no tienen el apoyo. Yo no sé esos 90 que fueron, que para mí están violando la ley abiertamente. Ya esto no es un tema de opiniones. Ya esto no se trata sobre el cumplimiento de la ley, no hay opinión alguna, en masonería por lo menos. Y en este caso particular, esos 90 yo no los vi salir a defenderlo. Ahí él tiene a su consejero, hablándole al oído, es el que más o menos evidentemente lo apacigua. No hay que ser tampoco muy ducho en matemáticas, para darse cuenta que lo mejor que le pudo pasar es retirarse, porque realmente es una provocación lo que están haciendo. No sé qué tan dispuestos están a llevar al extremo las provocaciones, probablemente para que se dañen otros y no ellos en sí propios. Entonces hasta ahí no llegaron,
pero se dieron cuenta, pero yo no veo una resistencia por parte de esos 90 que estaban presentes ahí, supuestamente en el tercer piso en el teatro, esperando a que él subiera para abrir la sesión, que básicamente a lo que se fue a eso, a que no abriera la sesión, porque eso es regalarle las puertas, a darle la posibilidad a que una vez cerrado eso, al Ministerio de Justicia, a Miriam García, le da igual cómo se haga, porque obviamente si se hizo bien por un lado y no le interesa, le da igual si él lo hace bien. Lo que le hace falta es que él lo haga, que termine de cerrar una sesión, que les entregue un acta, entonces para ellos hacer los procesos que llevan, dar su aprobación y que todo quede en limpio. Entonces, eso era otro plano de ese video frontal, donde se ve además una actitud grosera por parte de este señor Michael Filema. Vamos a ver. Claro. Y ahí hay un hermano que dice afuera no, porque realmente que después otro hermano lo resalta y dice aquí adentro estamos en el espacio de nosotros, afuera nos la pueden fabricar, como se dice en lenguaje popular, nos la pueden fabricar y dentro de la casa no, porque además aunque ellos no quieran, no les guste, esa es la casa de nosotros. Eso no nos la regaló nadie, no se la mendigamos a nadie, esa se construyó con el bolsillo y el sudor y el interés de muchísimos hombres masones, profanos, de otras instituciones, antes del año 55, que es cuando se inaugura el edificio. No, además que hubo muchos que aseguraron que Filema había ido a la estación de Zanja, que está a escasas cuadras de allí. Eso te iba a resaltar, que también me dieron ese dato. Varios hermanos me dijeron que había tratado de ir a denunciar a los hermanos para que hubiese una intervención, obviamente, de la policía, me imagino, en el edificio, pero al parecer o no lo tomaron en cuenta o no le hicieron caso, no sé, a lo mejor no le quitaron el respaldo, no tengo la menor idea en ese sentido. Incluso otros hablaron que esperaban que llegaran autoridades más altas al encuentro. No tengo igual tampoco certeza de eso, pero la cuestión es que no se dio la sesión que quería realizar, que es ilegal totalmente, que carece de validez alguna ante los ojos de la masonería legal, constitucional, regular cubana. No tiene, ni él tiene autoridad, es un maestro masón más, que en su momento tendrá que ser sometido a la Corte Suprema de Justicia Masónica cuando se elija de manera como corresponde según la masonería, las leyes de la masonería. Y nada, está en abierto, como te dije ahorita, abierto desacato a la legislación y a las leyes que nosotros respetamos. Y las que juró, igual que yo, y que juramos todos los masones. Aquí estamos viendo ya, digamos, el cierre de lo que fue la jornada. Los masones estuvieron ahí plantados alrededor de unas 7 horas y bueno, finalmente Filema, que es lo que vamos a ver ahora, dice que suspende la sesión y que no va a renunciar. Incluso dice lo cual fue risible, ¿no? Dice, esperen un próximo decreto anunciando la próxima sesión. Pero no, si no te quieren dejar, aparte estás ilegal. Y hay un momento antes también que dice, bueno, si ustedes no me reconocen, yo tampoco los reconozco a ustedes. Y bueno, y entonces ustedes, gran maestro, ¿de quién? ¿De 90 logias? Claro, de 300 y tantas que hay en Cuba.
No, pero además, discúlpame antes que pongas el fragmento, él está incurriendo ahí en él tiene abierto una dicotomía donde él no sabe dónde su violación lo limita. Entonces, si él asume que él suspendió la sesión de la alta cámara, lo que conlleva legalmente en masonería una suspensión de una sesión de alta cámara, quiere decir que la sesión de alta cámara entró en receso, no está cerrada. Cuando la alta cámara, que es la expresión legislativa de la Gran Logia de Cuba, está en funcionamiento, cesan los poderes del Gran Maestro. Los poderes del Gran Maestro se expresan en la emisión de actos gubernativos que son decretos del Gran Maestro. Por tanto, y además, si él tiene suspendidas en su cabeza desde el 23 de marzo la sesión de la alta cámara, él dice que él no abandonó la sesión el 23 de marzo, que él la suspendió cuando realmente hay artículos de ley que dicen de qué manera se hace eso, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Según su lógica, él la suspendió. Como la suspendió, él no está capacitado para emitir decreto alguno. Mandaría a la alta cámara en el momento que vuelva a abrir con acuerdos, que es la máxima expresión en legalidad masónica, además de los artículos de ley de la legislación masónica cubana, los acuerdos son los únicos que tienen capacidad modificativa permanente, y él no está en capacidad de emitir decretos, así que él ni pudo haber emitido decretos de suspensión, mandando para la corte, todas esas cosas que a nivel práctico carecen de valor, pero a nivel de la legalidad que supuestamente lo respalda él, también carecen de valor porque él no está capacitado legalmente con una alta cámara suspendida para emitir ningún decreto. Entonces, en su misma violación, él cae en error y se viola a sí mismo. O sea, viola la legislación masónica cubana y viola su propio golpe de Estado. Esto es una ridiculez, máxima expresión. Sí, vamos a ver entonces lo que dijo ya al final. La sesión se suspende debido a que ustedes mismos no permitieron hacer la sesión. Se va a posponer la sesión. Y avisaré cuando la hacemos una circular. Mis principios están firmes. Yo no voy a renunciar a Gran Maestro. No voy a renunciar. Eso, para que quede claro, vamos a ustedes pueden creer, pensar lo que ustedes entiendan. No vamos a crear un debate que no nos vamos a poner de acuerdo y al final lo vamos a dilatar. No vamos a crear un debate. Ustedes pueden pensar lo que ustedes piensen o lo que quieran pensar. La Cámara se suspendió. Posteriormente emitiré un comunicado diciéndole cuándo la próxima Cámara. Yo ni he abandonado ni voy a renunciar. Ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran. Por eso dije que no quería negociación. Eso que vino a decir es lo mismo que ha hecho siempre. Y no es así. Esto es democrático. Los masones somos democráticos. Y eso es una manera más de imponerse a la fuerza. Por tanto, todos nosotros, los que tuvimos el 25 de mayo, vamos a seguir haciendo oídos sordos a todo lo que evita para abajo. Y vamos a seguir apoyando a Kessel y vamos a convocar con Kessel. Y con Kessel haremos la extraordinaria y haremos las elecciones generales del próximo trienio que ya empezó. Esa palabra de mi querido hermano Luis Estío Gaña, gran orador, gran orador, sigue siendo al final como se rompió la legalidad y la lógica indicaba que ninguno de los grandes funcionarios, incluso estando en contra de la ilegalidad, podían no era lógico que renunciaran porque le iban a estar regalando la posibilidad al golpista de nombrar nuevos funcionarios y repetir esto mismo que señala el hermano Steve, queridísimo hermano Steve, que es que sucede lo mismo, que hace oídos sordos, se pierde, hace como yo no voy a hacer caso a ustedes, así que si ustedes quieren no me hagan caso a mí. Es la actitud más similar a un dictador de ustedes. Exacto, sí, ustedes.
Exactamente. Ustedes digan lo que ustedes quieran, yo no les voy a hacer caso, yo no voy a volver a convocar. Entonces vuelve y se contradice. Si suspendí, no, mira, bajo tu lógica, igual que es una lógica inútil, si tú no abriste esa sesión retomándola, no la suspendiste, entonces no la tienes que, en fin, carece de toda lógica, porque además es un acto de pisotear la legalidad, no hay lógica en nada de eso. Entonces no podemos pedirle peras al olmo, realmente. Vimos antes algo que estaba circulando en la Gran Logia, un panfleto que decía libertad para la Gran Logia de Cuba. Fíjense ustedes por dónde van los tiros. Y bueno, yo cerraría este tema con el diseño gráfico de Charlie Fuentes, un diseñador espectacular. Cubano, bueno, está, yo creo que es espectacular y debo garantizar que ahora mismo entre los masones cubanos esa es de las imágenes más difundidas, es fondo de pantalla, de WhatsApp, de donde sea, de muchísimos de nosotros, incluido yo, y realmente es una síntesis de lo que sucedió ayer, que si vamos cerrando, yo te pudiera decir que yo en lo que sucedió ayer veo, para mí es un gran logro, o sea, la expresión de que no se haya permitido que diera esta sesión, que es lo que están buscando de manera desenfrenada, dar una sesión para poder validarse ya definitivamente, eso para mí tiene todo el valor del mundo, porque no se les da un respiro. Y es lo que dijo el hermano mi queridísimo hermano Tío Caña, no se les puede permitir. Vuelven ellos, no, entonces nosotros tampoco hacemos oídos sordos y ya, pero no se la podemos regalar, definitivamente. Y además que no ha terminado, esto no ha terminado. Ayer, antes de retirarse, dijeron, vamos a seguir viniendo. De hecho, en estos mismos momentos deben estarse reuniendo en la Gran Logia de Cuba. Exactamente. ¿Para qué? ¿Por qué se citaron para seguir yendo el resto de estos días? Primero, a ver, es que aquí hay una situación que es bastante compleja, y es que aunque el gran maestro por sustitución reglamentaria tiene los poderes legales para para dirigir la institución hasta la próxima sesión donde se den las elecciones generales, no tiene el acceso al edificio, o sea, a las oficinas que corresponden al ejecutivo de la Gran Logia, a través de la cual se hacen todas las actividades administrativa de la institución y todo. Entonces, aquí todavía hay más de una cosa por solucionar, y desgraciadamente, como las autoridades cubanas hacen oídos sordos a todo esto, esperando a que no sé qué desgracia es la que tiene que pasar, entonces darle, porque sigue, no solo las llaves lo de menos, sigue manejando las cuentas de la Gran Logia de Cuba. No hay un presupuesto. Yo no he visto una preocupación de las autoridades por el tema presupuesto y cómo están dirigiendo, cuando el presupuesto hay que entregarlo en una fecha X en el año a los órganos de relaciones que tienen que ver con el Ministerio de Justicia. Entonces están haciendo y deshaciendo un grupúsculo, un grupito, y yo quisiera encarecidamente, me pido a mí mismo pensar que de esos 90 hay una buena parte, una inmensa parte que simplemente está sumido en la ignorancia, la más estricta ignorancia. No me gusta utilizar la palabra confundido, porque en la ignorancia, y quiere decir que no tienen ni la menor idea de los pasos que están dando, porque sería muy penoso que supieran que están violando a sabiendas la legislación masónica cubana y las implicaciones en cuanto a masonería, además, que eso tiene, que es violación de juramento y una serie de cosas que van más allá de un tema ético más que todo. Entonces, ojalá se pueda solucionar lo antes posible, porque además esto son las páginas más tristes. Yo trataría de recordar en los últimos años algo así como esto, la aparición de Goyera Bento como agente de la seguridad del Estado, habiendo sido gran maestro, quizás pudiera ser lo más cercano a equipararse, el robo. Pero bueno, como esto comenzó con el robo, no lo separo de robo, porque esto es una línea recta. Una continuidad, inició en enero del pasado año, incluso desde antes. Incluso desde antes, porque en enero de 2023 ustedes recordarán un gran maestro que se excedió y que fue el que puso al descubierto todas las presiones de la seguridad del Estado contra los funcionarios de la masonería para hacer y deshacer a su antojo dentro de la institución. Es este trabajo de injerencia.
Y desde entonces, bueno, se viene arrastrando y es lo que ha desembocado en esta situación actual que los masones han dicho, basta. Sergio, pues nada, seguiremos la noticia, las informaciones de los masones, de la Gran Logia de Cuba, ojalá y se resuelva la situación sin mayores contratiempos, que puedan seguir haciendo gala los masones de democracia, de civismo, porque además es una institución que dentro de una dictadura ha intentado continuar promoviendo esos valores de civismo, de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y yo creo que ese trabajo en la base de la sociedad es muy importante para, teniendo en cuenta el contexto totalitario en el que vivimos. Claro. Sí. Esa semilla que está ahí sobrevive por obra y gracias al gran arquitecto del universo, porque son dos mundos paralelos, son dos maneras de manejarse distintas, una afuera y otra adentro. Entonces sí, ojalá que sí, que todo llegue a buen puerto y que la institución sea ese ejemplo que pretendemos y que pensarán que no, pero que de manera en la genética cívica todavía lo tiene. Y esto es una manera más de que siga haciendo. Así que nada. Gracias, Sergio. Un abrazo. Un abrazo para ti. Saludos. Bueno, era Sergio Vidal compartiendo con nosotros todo esto que sucedió el domingo en la Gran Logia de Cuba. Si usted quiere tener más información, por favor, diríjase a nuestro sitio web, diríjase también a nuestras redes sociales, donde hemos compartido varias imágenes, videos de lo que aconteció este domingo, que ha sido trascendental para la comunidad masónica y para la historia reciente de Cuba. Nosotros continuamos acá con más informaciones. Bueno, vimos hace unos días que el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, tuvo, digamos, un intento de acto de repudio, si es que se le puede llamar así. Acá lo tenemos, déjenme eliminar algunas pestañas acá. Tuvo un intento de acto de repudio en Varadero, cuando visitaba Varadero. No es el primero que tiene el encargado de negocios en La Habana. Unos individuos se le acercaron supuestamente a decirle que eliminara el bloqueo, que lo que estaba haciendo no estaba bien, es decir, de visitar a la sociedad civil, recorrer toda Cuba. Y bueno, una de las personas que se le acercó ya fue identificada. Y resulta ser que es una persona que ya ha sido premiada por el régimen cubano. Y esto demuestra además que este tipo de situaciones no son espontáneas, no es el pueblo enardecido haciendo frente a un enemigo, digámoslo así, del régimen cubano. Vamos a ver, se trata de este señor cuyo nombre todavía no se sabe, pero el influencer Jorge Castro logró encontrar algunas imágenes de él en las redes sociales y acá lo estamos viendo. Vamos a ver el video. Y que en ocasiones no lo queremos ver. Esto es lo que garantiza precisamente la unidad del barrio. Y que en ocasiones... Bueno, ahí lo tenemos. Cubanet pudo corroborar esta información, es decir, corroborar de que efectivamente era el señor a través de un testigo presencial de esa confrontación a Mike Hammer. Pero ustedes recordarán, les decía, esta no es la primera vez que a Mike Hammer le sucede esto. Hace pocas semanas hubo también una mujer, que lo interpeló en la lanchita de Herrera cuando el encargado de negocios se trasladaba. Y esta persona también fue identificada, se trata de Lisette Castro Toledo, lo estamos viendo acá en la imagen, y es la directora adjunta de la empresa estatal Cítricos Caribe. Acá estamos viendo la imagen, así que bueno, esto evidencia una vez más de que no se trata de sucesos espontáneos, sino que son orquestados por el régimen cubano y sus partidarios directos, que además forman parte de instituciones estatales
cómo es esta empresa estatal de cítricos y los CDR, los comités de defensa de la revolución, que son estos grupos, digamos, también paramilitares que tienen de confrontación directa en el barrio. Con estas informaciones yo me despido. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos mantendremos informándoles sobre las noticias que trasciendan del contexto cubano y además dándole seguimiento a lo que está sucediendo con los masones, que insisto, no ha terminado. Ahora mismo se están dando cita de nuevo en la Gran Logia de Cuba para de una vez sacar al usurpador, este usurpador que, insisto, cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia y de los órganos de la seguridad del Estado. Gracias a todos y nos vemos mañana a las 9 de la mañana en este espacio de Buenos Días, Cubanet. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.